antes de comenzar, quisiera decirles que voy a dedicar esta charla a dos personas. Una de ellas, que es nuestro muy querido, falleció el año pasado, nuestro querido Neftalí. Tlaloc le decían. Neftalí era un niño que venía a las conferencias mías y del doctor León Portilla. No se perdía una. Fue adquiriendo todas las obras que publicábamos, tanto el doctor León Portilla como yo, lo cual se lo agradecíamos mucho porque a lo mejor eran los únicos libros que se vendían, pero él los iba adquiriendo y ahí los tiene en su casa. Y muy jovencito, un niño, empezó a guiar en el Museo de Antropología, ¿verdad? Aquí venía cada rato también, hasta que finalmente estudió arqueología y se graduó. Entonces, desgraciadamente, como digo, pues él falleció, pero siempre en el Templo Mayor guardamos un gran cariño por él, por su empeño, por lo que, pues la dedicación que él tuvo y la pasión por ser arqueólogo. Así que a través de su hermano que está aquí, pues mandamos un gran saludo a su familia y qué bueno que estés aquí con nosotros. Y en segunda dedicación la voy a hacer a Consuelo, que anda por ahí, Consuelo Velasco. También a ella le voy a dedicar la conferencia, porque hace un rato se me acercó, llevaba un libro mío, otra que compra mis libros, afortunadamente, y me dijo que ella quería ser arqueóloga, ella estudia secundaria, y le dije, pues, perfecto, que aquí la esperaríamos ya cuando se graduara, ¿no? Y está muy emocionada ella, y pues también a ti, Consuelo, con mucho gusto te dedico la charla, ¿no? Y bueno, también en tercer momento, pues al Templo Mayor, que ha cumplido 40 años del comienzo de las investigaciones propiamente del Templo Mayor y del museo, ¿no? Por eso ustedes verán que en la exposición que está aquí afuera, que muestra los últimos trabajos que se están realizando por investigadores de este proyecto, pues allí se pueden dar cuenta de, digamos, de lo que ha avanzado el proyecto, de lo que se ha ido dando a través de las investigaciones de nuestros arqueólogos, biólogos, geólogos, etcétera. O sea, que da un panorama bastante bueno esa exposición aquí afuera, que viene acompañada con un catálogo que trae una presentación precisamente de nuestra directora, de Patti Ledesma. Y, en fin, ya me comí media charla por andar haciendo los agradecimientos, pero entonces, pues vamos a hacer hoy una especie de retrospectiva, ¿verdad? Ver desde el momento que se empezó a trabajar, el primer año. Acuérdense que el proyecto empezó en 1978, ¿verdad? Y el museo se construye en 1987, en que se inaugura. Entonces vamos a empezar con la parte de la investigación, ¿no? Es decir, qué es lo que abrió los cauces para que pudiéramos penetrar en el corazón del Imperio Mexica, porque el Templo Mayor implica eso y muchas otras cosas, pero es sobre todo el corazón de un imperio. Y entonces los que empezamos a trabajar aquí, pues realmente nos sentíamos afortunados de poder entrar, imagínense, en el lugar en que yo escribí allá hace 40 años, en el Templo Mayor, en el lugar en que real o simbólicamente estaban presentes los poderes divinos y humanos, es decir, como aquí estaban los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli, además de algunos otros, ¿verdad? Como aquí se erigieron las capillas en honor de estos dioses, y cómo pues también era el lugar en que se ofrendaba
el lugar, ellos lo consideraban el centro del universo. Entonces, pues, ahí ven ustedes, en breves palabras, la importancia que tenía el Templo Mayor. Entonces, vamos a comenzar, es para realzar mi belleza, ¿no? Nomás me deslumbra con eso. Bueno, vamos a empezar entonces, y aquí ven ustedes, esta es la excavación 1978-1981 para liberar al Templo Mayor y algunos otros pequeños edificios que estaban a su alrededor, ¿no? Entonces, allí en la foto podemos observar ya algunas características. Primero, las distintas etapas constructivas del Templo Mayor. Es decir, cómo fue creciendo desde un pequeño adoratorio que las fuentes históricas dicen que estaba hecho con ramas, con material perecedero, madera, en fin, muy pequeñito, originalmente dedicado a Huitzilopochtli, según relata Durán, Sagún y otros frailes del siglo XVI, ¿verdad? Y cómo empezó a crecer. Recuérdense algo que siempre repito en mis conferencias, o sea, tendríamos que hablar de varios templos mayores, o sea, se hacía un pequeño templo, luego se quería agrandar por diversas razones y se le ponía encima el siguiente templo, y luego otro más, entonces iba cubriéndola como una cebolla, que van ustedes sacando, ¿verdad? Entonces se iba cubriendo y a la vez creciendo cada vez más el edificio, ¿no? Esto es muy interesante porque hemos podido encontrar hasta 7 etapas constructivas por los 4 lados, porque quiero decirles que aumentos parciales hubo bastantes, muchísimos, digamos que nada más le aumentaban una partecita a tal lado y otra acá, en cambio por los 4 lados fueron 7 las que hemos podido detectar. Entonces ustedes en esta foto pueden ver, ¿verdad?, cómo se ven las escalinatas como si fuera una baraja, ¿no?, una tras otra, ¿verdad?, porque es lógico que en un momento dado esas escaleras que fueron destruidas en un momento dado en su parte alta, ¿verdad?, cubrían, subían y cubrían al anterior, ¿no? Entonces, aquí tienen vistas de otro ángulo del Templo Mayor en su parte posterior, pero vean ustedes algo interesante, está en un contexto urbano, un contexto colonial por un lado y moderno por el otro, ¿no? Ahí vemos arquitectura colonial y arquitectura moderna. Entonces, nos está marcando también cómo la Ciudad de México tenía su abuela, que era Tenochtitlan, ¿verdad?, la ciudad primigenia que estaba digamos, floreciente en un momento dado, ¿verdad? Y alrededor, ya al momento de la conquista española, se destruye totalmente los edificios prehispánicos. Recuerden una cosa, que la conquista militar, el aspecto armado, fue motivo de varios meses de asedio a la ciudad, por lo menos 3 meses de asedio a la ciudad de Tenochtitlan y su vecina Tlatelolco, que también era una ciudad mexica o azteca, ¿no? Entonces, una vez conseguido el triunfo por Hernán Cortés, que por cierto ahí se ha creado un mito, ¿no?, que muchos dicen, bueno, ¿cómo 800 españoles o 1000 pudieron conquistar todo un imperio, ¿no?, una ciudad o 2 ciudades imperiales como eran Tlatelolco y Tenochtitlan? Bueno, es que no eran nada más esos soldados españoles, sino que estaban acompañados de miles y miles de contingentes indígenas que eran enemigos de los mexicas, ¿no? ¿Por qué razón eran enemigos? Porque el mexica los tenía sujetos, los había conquistado y les aplicaba un tributo. Entonces, ay, nanita, avisen, no me asusten. De repente veo una cosa larga. Bueno, entonces, qué barbaridad. Ya me perdí, ¿qué? Que Cortés andaba ahí dando de chicotazos. Bueno, el hecho es que eran miles de contingentes. Si ustedes leen la historia
verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz o las cartas de relación de Cortés, ellos enumeran ahí y dice, por ejemplo, Cortés en su plan de ataque a la ciudad de Tenochtitlan, por ejemplo, lo primero que hace es cortar el agua potable, deja sin agua potable, corta en Chapultepec, ¿verdad? El agua que abastecía a la ciudad, ¿no? Para empezar a quererla doblegar, ¿no? Pero en segundo lugar, divide sus tropas para tener el control de los accesos a la ciudad. Los accesos, acuérdense, eran fundamentalmente tres, ¿no? El de la calzada de Tepeyac, que unía a tierra firme por el lado norte, la calzada de Tacuba, que unía hacia el poniente, ¿verdad? También con tierra firme, y la población de Tacuba, y al sur, la calzada de Iztapalapa, que unía con Xochimilco, Coyoacán, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace Cortés? Corta el agua, primero. Segundo, pone a sus capitanes, a Olid, Alvarado por el lado de Tacuba, al otro, con sus diferentes contingentes, ¿verdad? Para cerrar el paso por tierra, diríamos, por esas calzadas a la ciudad, ¿no? Pero también este señor manda hacer naves, los bergantines famosos, que eran unas naves más o menos ligeras, ¿verdad? Para tener el control del agua, porque también el mexica atacaba con canoas por el agua. Entonces, hace toda esa estrategia para poder ahogar a la ciudad, para poder estrangularla y poder conquistarla, ¿no? Entonces, claro que a poco tiempo se van a ver las consecuencias, pero a lo que íbamos es que, tanto en Bernal Díaz como en Cortés, pueden ustedes ver el número de contingentes indígenas que acompañaba a cada uno de los capitanes españoles que él había distribuido, ¿no? Y por lo general se habla de, había 100 o 120 españoles de ballesteros, con la ballesta, esta arma, había otros con arcabús, unos pocos, etcétera, y 20.000 indígenas, ¿no? Y por el lado de Tacuba otros 25.000, más o sea, era una fuerza tremenda la que estaba asediando a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, claro, pues el mexica se va replegando y hasta que se concentra en Tlatelolco, donde va a ser la defensa final en contra de los españoles, ¿no? Entonces, pues, esa lucha militar, digamos, va a tener finalmente pues el triunfo de las huestes españolas y sus aliados indígenas, ¿verdad? Pero entonces siempre he dicho que va a empezar una conquista que para mí es todavía más difícil de llevar a cabo, más ardua, y es la conquista espiritual. Es decir, el español trae, digamos, toda la idea de la evangelización, del cristianismo, etcétera, que quiere implementarlo entre los grupos recién conquistados, ¿no? Entonces, esto que va a estar a cargo de todo el aparato ideológico de las huestes españolas, que era la Iglesia Católica, ¿verdad? Los frailes, etcétera, ellos van a ser los encargados de traer esta evangelización en los recién conquistados. Entonces, pero se acompaña con la destrucción de los edificios, ¿no? Tenían que destruir el lugar de culto, el lugar de los dioses que ellos consideraban obra del demonio, ¿verdad? Destruirlos para que ya no siguieran haciendo su práctica, que para ellos era una práctica pagana, ¿no? Obra del demonio, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a destruir sistemáticamente todos, sobre todo los templos, ¿verdad? El Templo Mayor no es ajeno, obviamente. El Templo Mayor sufre las consecuencias. Lo que ustedes están observando ahí es, digamos, algunas de las etapas ya anteriores, porque la última etapa, ahorita vamos a ver una imagen, la última etapa la arrasaron totalmente con ese fin de borrar toda presencia de esas creencias prehispánicas, ¿no? Entonces, pues, esta lucha, claro que va a haber resistencia a esa nueva evangelización, va a haber resistencia por parte del indígena también, pero en fin, el hecho es que se está llevando a cabo todo eso y la destrucción
ya es un hecho histórico también. En aquella época, cuando empezamos a trabajar en 78, gracias a que los obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro localizaron Coyolxauhqui cuando estaban colocando unos cables y demás, el 21 de febrero de 1978, pues gracias a ese hallazgo ya se pudo dar inicio con el proyecto Templo Mayor del Instituto de Antropología, ¿no? Entonces, pero lo interesante es, como ustedes están viendo aquí, cómo se llegaron a preservar sobre todo las anteriores etapas constructivas, ¿no? Y ustedes ven ahora también desde este ángulo algunos de las escalinatas superpuestas, pero abajo vean ustedes el piso de la plaza de la etapa 6, ya una etapa muy cercana a la conquista, en perfectas condiciones, ¿no? Con sus losas traídas del Cerro de Tenayo, en fin, diversos materiales, que nos hace pensar además el gran cúmulo de material y de mano de obra que tuvieron que emplear los tlatoanis, ¿no? Desde que empezó el Moctezuma I, Izcoa, etcétera, Axayaca, la mano de obra que tenían que tener, por lo general tributaria de los pueblos conquistados aquí en los alrededores, empezando por los de Azcapotzalco, los de Coyoacán, etcétera, que tenían que traer materiales al Templo Mayor. Entonces, imagínense la cantidad de material que se iba acumulando, esa mano de obra enorme que el tlatoani se encargaba de que quedara concentrada en el Templo Mayor, ¿no? ¿Qué conseguía el tlatoani? Pues quedar bien, por un lado con los dioses, erigiéndoles o agrandando su templo, y por el otro con su propio pueblo, ¿verdad?, de que viera toda esa magnificencia, ¿no? Entonces, pues, allí tenemos este elemento. Aquí quizá es más claro para que ustedes lo entiendan, esas etapas constructivas. Esta maqueta la pueden ver ahora en el nuevo acceso del Templo Mayor, que espero que ya conozcan, que está realmente impresionante, y ahí salieron hallazgos importantes. Ahí está esta maqueta que muestra precisamente esas etapas constructivas y la forma en que se fueron superponiendo una a otra. Pero veamos ya lo arqueológico. Entre los primeros hallazgos que se dieron, quizá allí por 1979, 80, en fin, fue el de los adoratorios de la etapa más antigua. Ustedes en la anterior foto pueden ver, es la que está hasta allá adentro, ¿verdad?, que se ve el arranque de sus dos escalinatas y la parte de arriba. Tuvimos la fortuna que, como era un templo mucho más pequeño, encontrar inclusive la parte superior, donde estaban los dos adoratorios, a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Entonces, frente al acceso de cada uno de esos templos estaban estas piezas. Es decir, del lado derecho, ven ustedes, la piedra de sacrificios, ¿verdad?, y el interior, abajo en la foto de abajo, el interior de lo que es el lado de Huitzilopochtli. Y por cierto, noten en la parte de abajo a la izquierda que hay unas pequeñas oquedades. Allí encontramos ofrendas, o más bien urnas funerarias, que habían sido colocadas al pie de la estatua de Huitzilopochtli, o de la imagen del dios, que iba sobre ese pequeño ¿cómo se llama? Promontorio cuadradito que ven aquí a la derecha, con un agujerito en medio. Ahí seguramente iba colocada alguna imagen de Huitzilopochtli, del dios de la guerra. En cambio, del otro lado pueden ver la escultura de un chacmol policromado, que todavía está en su lugar original, y que estaba frente a la entrada de Tlaloc, el dios del agua. Ahora, ¿qué simbolizaban esas dos presencias de esos dos dioses? ¿Por qué Tlaloc y Huitzilopochtli? Bueno, pues porque son digamos, la representación de la manera en que se sostenía Tenochtitlan. Esos dos dioses eran los que económicamente sostenían a todo el imperio. ¿Qué representaban? Por un lado, Huitzilopochtli, como decimos, el dios de la guerra, de la expansión, del control de otras áreas y la imposición de un tributo. O sea,
un tributo consistente en cargas de maíz, de frijol, etcétera, materias primas, todo eso que venía a Tenochtitlan, ¿verdad? Pieles de animales, animales vivos también, en fin, una gama de materiales que se concentraban en Tenochtitlan, ¿no? Entonces, y por otro lado, Tlaloc, claro, el dios de la lluvia, del agua, de la fertilidad, del crecimiento de las plantas, en pocas palabras, de la producción agrícola. Entonces esto era muy importante porque en esos dos dioses, ¿verdad?, digamos, se sustentaba el imperio, la agricultura y la guerra. Eran los dos elementos fundamentales. Entonces, aquí ven estas ofrendas que yo les decía, que en realidad son urnas funerarias. Ven ustedes allí ese perrito abajo en el momento que está apareciendo, arriba ya una vez perfectamente restaurado, ¿verdad? Y luego a la izquierda ven ustedes una urna funeraria de color blanco con su tapa de obsidiana, arribita el momento en que está apareciendo, y que guardaba restos osteológicos de seguramente algún personaje. A veces pensamos que hasta un directivo, un tlatoani de los primeros tlatoanis, ¿verdad? Porque todo esto pertenece a esa primera etapa que les mostraba allá adentro, ¿verdad? Y que ubicamos hacia el año 1390, ¿no? Recuérdense que se dice que el mexica llega en 1325, en el año 1300, y que funda su ciudad en medio del lago. Entonces, este primer hallazgo es de 1390, cuando todavía están sujetos bajo el control de Azcapotzalco, que ellos llegan y no son libres, sino que quedan controlados por Azcapotzalco. Entonces, pues, como ven, estas ofrendas corresponden a ese momento muy temprano y quizá pertenecientes a algún tlatoani, ¿no? Luego empieza a hacer los crecimientos de sus etapas, y aquí tenemos la etapa 3. Vean ustedes esas 8 figuras, creo que aquí nada más hay 7, bueno, eran 8. Entonces, el hecho es que es muy interesante porque aquí, en esta etapa 3, que es más o menos alrededor de 1430, gobierno de Izcóatl, vemos que hay una ampliación enorme del Templo Mayor, ¿no?, en comparación con la anterior y algunos otros intentos que hubo. Entonces, esto, además por la época y todo, nos está indicando que el mexica se ha liberado, se acaba de liberar del yugo de los de Azcapotzalco. Por lo tanto, ya tiene mano de obra a su servicio, ¿no? Entonces el mexica va a explotar a los de Azcapotzalco y a los de Coyoacán, que eran tepanecas, ahora para que ellos sean sus proveedores de materia prima, ¿no?, de piedra, de madera, etcétera, y que tengan que construir el Templo Mayor, ¿no?, ampliarlo. Entonces, esta etapa, ustedes alcanzan a ver ahí las dos escaleras, la de Tlaloc al fondo, la de Huitzilopochtli sobre las que están estas figuras, que siempre he pensado que podrían representar a los guerreros contra los que Huitzilopochtli va a combatir simbólicamente, ¿no? Un mito que se relata, que ya luego les relataré, y si no, pues me lo recuerdan. Aquí ya es una etapa muy posterior, ya el mexica está consolidado, ya se ha expandido a buena parte de Mesoamérica, ¿verdad? Axayácatl tiene los destinos de Tenochtitlan, y aquí vemos algunas de esas enormes serpientes que ustedes pueden ver allá afuera, de más de 6 metros de largo, cerca de 7 metros de extensión, ¿verdad? Monumentales en realidad, que están casi como guardianas del edificio, y todavía algunas conservando su color, su pigmento. También del lado de Tlaloc vemos elementos relacionados con este dios, como es este altarcillo con las ranas encima. Acuérdense que la rana es un animal asociada a Tlaloc, vive en el agua, proa, anuncia la lluvia, en fin. Entonces, todo esto, aquí tenemos otro elemento del lado sur del Templo Mayor, donde tenemos otra vez esa presencia de las serpientes, y al lado 2 braseros con el moño, que es un símbolo militar, que es el lado de Huitzilopochtli, ¿no? Recuerden siempre esta división en esas dos partes, ¿no? Y el hecho es que ya para este momento de Axayácatl, podríamos ubicarlo hacia 1000
1469, 70, ¿verdad? Esto que estamos viendo, pues ya, como digo, el imperio ya se ha empezado a expandir de una manera tremenda. Axayácatl, entre esas expansiones, pretende entrar hacia lo que hoy es Michoacán, ¿verdad? Contra los purépechas, y fracasa rotundamente, ¿no? Ahí recibe un revés tremendo, las tropas mexicas son vencidas, no logran nunca entrar a esa área, pero el hecho es que digamos, el imperio continúa, expansiones por otros lugares, asume el trono ya luego Tizoc, después Agüizoc, ¿verdad? Y finalmente, bueno, Moctezuma II, que siempre que hablo de él digo mi abuelito. Al lado norte del Templo Mayor también encontramos esto, un edificio muy singular con estas calaveras que ustedes pueden ver, los cráneos allí adornando uno junto a otro como si fuera un zompantli, ¿no? Este lugar donde se colocaban los cráneos. Este ya es de la época de Agüizoc, o sea, ya más o menos es la etapa entre 1486, por ahí, en que él asume el trono, hasta 1502, en que Agüizoc muere. Agüizoc da una expansión enorme al imperio también, sobre todo la costa del Pacífico, en fin. Este edificio no nos extrañó que estuviera adornado con más de 260 cráneos. ¿Por qué? Porque está exactamente al norte del Templo Mayor. Es decir, sabemos que el lado norte era el Mictlampa, el lugar de la muerte. Entonces no nos extrañó que apareciera este edificio en ese lado, ¿no? También aparecieron tanto del lado norte como del sur los templos rojos. Aquí los tienen, ¿verdad? Tal como se encontraron. Aquí no hay nada de reconstrucción ni cosa de esas. Siempre estuvimos en contra de reconstrucción, sino respetar el edificio tal como salía. Afortunadamente salieron muy bien. Ahí tienen con estos aros rojos. Esto al salir pueden observarlo ahí, ¿verdad? Los tonos muy vivos, ¿no? Por eso nuestro equipo de conservadores era muy importante, porque venían estos materiales, además de muchas más, maderas, hueso, piedra, en fin, estucos, pintura mural que había que estar preservando. Entonces el equipo, hoy a cargo de Viviana Medellín, pues tiene, pues desde los inicios hasta ahora, bueno, Diana es más jovencita, creo que ni nacía cuando empezó el proyecto. Yo tampoco, pero bueno, entonces, y aquí tenemos un edificio que salió del lado norte, que es el edificio de los guerreros águila. Allí se encontraron las dos grandes figuras de guerreros águilas hechas en barro, que pueden ver por lo menos una de ellas en la sala 4. Pero aquí ven cómo se encontró en perfectas condiciones con esas banquetas que ustedes ven allá abajo, ¿verdad? Que muestran una procesión de guerreros, con todo el color original, amarillos, azules, el rojo, en fin, ¿no? Entonces ahí ven los aposentos, etcétera, que conformaban este sitio. Y ahora vamos a hablar de las ofrendas, porque uno de los datos que vino a proporcionar el Templo Mayor, aparte de muchos otros que no se conocían, no sabíamos realmente cuántas etapas constructivas eran, ahora ya lo sabemos, pero eran, digamos, las ofrendas. Las ofrendas, por lo general, no se nos da mayor información en las fuentes históricas. Quizá era un procedimiento en determinadas festividades que los sacerdotes guardaban con mucho cuidado, sigilo, en fin, porque eran cosas de mucha sacralidad, ¿verdad? Pero resulta que empezamos a encontrar estas ofrendas en determinados ejes del Templo Mayor, y entre ellas detectamos más o menos 3 tipos de ofrenda. Esta, por ejemplo, que se hacía y se colocaban los objetos al interior de una caja. Ustedes ven allí la caja de piedra, ¿verdad? Que tenía una tapa, desde luego. Adentro se ve una máscara y demás. Pero todos estos materiales que están alrededor venían allá adentro, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque era una de las formas de ofrendar, en el interior de cajas de piedra hechas ex profeso para eso. La otra forma era en cámaras. Se hacía un pequeño cuartito de 1 metro por 80 centímetros, o a veces más grandes,
en la cual colocaban los objetos. Y hubo ofrendas que salieron casi intactas, desde el momento que se colocaron hasta el momento que se excavaron, ¿no? 500 años después. Vean ustedes aquí, por ejemplo, esta es la cámara 3, donde tenemos en ambas esquinas de esa cámara dos ollas policromadas más o menos de 40 centímetros de alto, ¿verdad?, que representan deidades femeninas asociadas a la agricultura, ¿no? Y abajo, bueno, en medio entre ellas dos, ven ustedes el hueso ilíaco y los huesos, el cráneo, la cabeza de un felino, ¿no?, que estaba entre ambas, y después otros elementos como máscaras, figuras, etcétera, que conformaban esta ofrenda, ¿no? Otra ofrenda, más o menos de 2 metros de largo por 1, fue la ofrenda 61, en donde, como ustedes pueden ver, del lado derecho tenemos la primer capa de la ofrenda, en donde ven ustedes, aquí no tengo con qué apuntar, esto no es una bomba, esto? Una cosa muy rara. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, en esta ofrenda pueden ustedes ver una figurita que está en la parte alta, es un dios sedente, y a su lado vemos corales marinos, ¿no? Pero noten abajo, del lado pegado hacia mí, que hay una cabeza de cocodrilo. O sea, era una cantidad de animales y restos que se fueron encontrando, y cada uno colocado en un lugar específico. O sea, hay un lenguaje en las ofrendas, ¿no? Entonces, una vez que se dibujaba, se fotografiaba y se levantaban esos objetos de la primera capa, seguíamos con la que estaba abajo. O sea, es aquella en donde ven ustedes una serie de caracoles, de objetos marinos, etcétera, que conformaban, diríamos, la base de la ofrenda, ¿no? Entonces, como ven, tenía toda una complejidad estas ofrendas, ¿verdad? Y la cantidad de materiales que nos daban era impresionante, ¿no? Pero en 1991 va a ocurrir el inicio del programa de arqueología urbana, otro de nuestros programas, hoy a cargo de Raúl Barrera. Este programa de arqueología urbana surge porque, aparte de lo que estábamos viendo en el Templo Mayor y algunos edificios a los lados, queríamos ahora conocer lo que era la gran plaza principal de Tenochtitlan. Entonces, para eso, establecí este programa en 91, que su primer tarea fue excavar al interior de la catedral. Resulta que la catedral estaba sufriendo, bueno, este es el área, ¿no?, en general, pero es una foto aérea que poco. Aquí tiene, la catedral estaba sufriendo una serie de asentamientos diferenciales, problemas, y los ingenieros decidieron meterse a lo largo y ancho de la catedral, abriendo toda una serie de pozos, ¿no? Esos pozos los ven ustedes allí en el dibujo abajito de catedral. Aquí ya me traen la salvación, caray. Esto para donde dispara, no vaya yo. Bueno, esto que está aquí, por ejemplo, es la parte abajo de la catedral, pero ven ustedes estos como tubos. En realidad esos tubos son pozos que los ingenieros abrieron para aplicar una serie de técnicas y que la catedral ya no se estuviera resquebrajando como estaba ocurriendo, ¿no?, en ese año de 91. Entonces, fueron una buena cantidad de pozos, y allí entonces dio inicio el programa de arqueología urbana, el PAU, en donde se pudo ir excavando cada uno de estos pozos. ¿Y qué se detectó? Ven ustedes abajo dibujado los elementos arquitectónicos. Se encontraron ofrendas, se encontraron canales, etcétera, a lo largo y ancho de la catedral, y ven ustedes los edificios que estaban abajo y que eran los que estaban provocando el resquebrajamiento de la catedral. ¿Por qué razón? Porque los edificios prehispánicos estaban aquí, con el hundimiento de la ciudad, estos ya estaban asentados muy más abajo, entonces la catedral pegaba y se empezaba a resquebrajar. Pero aquí había otro, entonces digamos que se iba haciendo una cosa diferencial terrible, ¿no? Grietas de un tamaño enorme. Entonces, sí se pudo, pues, lograr la excavación, el control de todo esto.
con Álvaro Barrera, con Paco Hinojosa, en fin, todo un equipo del programa de arqueología urbana que actualmente pues a este programa se deben hallazgos impresionantes, ¿no? Vean ustedes una pequeñísima parte de lo que se obtuvo debajo de la catedral, ¿no? Estas tortugas que ven ustedes allí y que en la foto de medio vienen, son 5 tortugas de cerámica, policromadas, y en el extremo tenían un diosecito, ¿verdad? Vean esa olla con su cuello muy alto, también policromada, ¿no? Un sahumador, que lo vemos aquí, y aquí en medio ven ustedes una pieza de madera, es como un rascadorcito, es una manita, ¿no? Me imagino que a Huizotl daba sus, ¿no? Y abajo ven una, diríamos, como caja de madera ensamblada perfectamente, que se conservó también y también proviene de la catedral, ¿no? Pero también encontramos elementos coloniales. Esta caja, que no es muy grande, es así, ¿no? En piedra, cuando se encontró, nos dio una clave que para los arqueólogos es valiosísima: la cronología, la fecha, ¿no? Entonces, al destapar esta tapa que cubría, ¿verdad? Aquí, esta tapa, al levantarla, aparece en su parte de abajo, ¿no? El símbolo cristiano, como ustedes pueden ver, pero aparece el año, ¿no? 1721, es decir, que nos da exactamente la fecha en que fue colocada. ¿Pero qué tenía dentro? Pues adentro tenía una bandeja de plata en la cual se había inscrito hasta quién era el obispo en aquel momento, quién era el deán de la catedral, etcétera, y que servía esa cajita como primer piedra, como la primera piedra del templo de ánimas de la catedral. El templito de ánimas lo pueden ustedes ver en la calle de Guatemala, en la parte posterior de la catedral. Si pasan por ahí van a ver una capillita que se ve ahí, ¿verdad? Y en la cual, en el altar mayor, estaba precisamente estos elementos. Vean ustedes también que en su interior había medallas como estas, con la guadalupana o posiblemente de San Francisco, con otras piezas y monedas como las que vemos aquí, ¿verdad? Y, en fin, allí ocurrió una cosa interesante. Ustedes pueden ver las piezas en la sala 8, que había unas monedas grandes que yo pedí a los numismáticos del Banco de México que vinieran a verlas o que las estudiaran, las analizaran, ¿no? Entonces un día me habla uno de los encargados del estudio, me dice: oiga, profesor, ¿usted está seguro que todo esto se colocó en honor de las ánimas, de la capilla de ánimas del purgatorio, ¿no? Y se colocó esto para que las ánimas suban más rápido al cielo. Bueno, pues sí, así esa capilla está dedicada a esas ánimas del purgatorio. Pues sabe usted, profesor, que no van a subir nunca al cielo. ¿Cómo que no van a ver? Pobres. ¿Qué pasó? ¿No? Es que mire, de las doblones que estudiamos, las monedas que estudiamos, 2 eran de oro, pero las otras estaban pintadas, eran vil cobre y las pintaron de oro. O sea, se han de haber volado las originales y, en fin, bueno. Ahora pasamos al siglo XXI, donde abrimos con un hallazgo del programa de arqueología urbana precisamente. Resulta que frente al Templo Mayor se encontró una cajita que era la ofrenda 102. Es una cajita que se ubica, digamos, en la fachada principal, pero entre las etapas 6 y 7, ¿no? Entonces, pero oh sorpresa, contenían una riqueza de materiales, pese a que era un espacio pequeño. Se habían colocado todos estas vestimentas, esto es tela, ¿verdad?, que ustedes pueden ver con este atavío, con sus flecos, sus adornos y demás. Esta otra, ven ustedes unas como filas aquí, unas líneas, ¿verdad? Pues los biólogos detectaron que en esas líneas había los tronquitos de las plumas de aves, o sea, que estaba recubierto totalmente de plumas de aves, ¿no? Entonces,
También aparecieron otros materiales como el que ven a la izquierda, que es en papel, es papel amate, bolsitas, en el que se ve allí, por ejemplo, una cara con una expresión un tanto chueca, digamos la nariz chueca y demás, que puede ser una parálisis facial. También contenía esta ofrenda elementos en madera, como pueden observarlos ahí, y entre ellos, la del centro, es el tocado, lo que finalmente nos llevó a ver que se trataba, las telas, todo esto, todo un atavío de un sacerdote de Tlaloc. Entonces, ese era el tocado y las mascaritas que servían también para todo el atuendo, ¿no? Y luego, en 2006, el programa de arqueología urbana detectó frente al Templo Mayor, ustedes ven allí cómo está la escalinata de la penúltima etapa constructiva de Aguizot, más o menos 1502, ¿no? Y enfrente se hizo el hallazgo el 2 de octubre, no se olvida, de una monumental escultura que ustedes pueden observar ahí. Aquí está el piso que estábamos viendo, aquí está la escalinata, ahora estamos viendo desde otro ángulo, y aquí tienen el hallazgo de la gran escultura que iba a ser la figura de Tlaltecutli, la pueden ver aquí arriba, ¿no? O sea, esta enorme escultura de la diosa de la tierra que se encontró, como ven, resquebrajada sobre todo en 4 grandes fragmentos, ¿verdad? Acuérdense que tiene más o menos 4 por 4 metros, o sea, unas dimensiones realmente impresionantes, ¿no? Y que pensamos, Leonardo López Luján y yo, en un principio, que podría tratarse de la lápida mortuoria de Aguizot. O sea, que nosotros veíamos como en aquí con esta luz que me puso el amigo Tobar, allá en la garra, aquí, ven ustedes, allá hay un pequeño glifo que es un 10 conejo, ¿no? Y también, o 12, porque tiene otros 2 puntos, pero 10 conejo, que coincidiría en todo caso con el momento en que muere Aguizot, ¿no? Que es el año 1502, según varias fuentes, ¿no? Entonces ven ustedes la figura aquí en todo su esplendor, cómo se representa, ¿no? El rostro enorme, con una boca descomunal, ¿verdad? De la cual viene un chorro de sangre que ustedes ven aquí y que parte de lo que era la matriz de la diosa, ¿no? Luego, claro, trae todos sus adornos y demás, pero noten que en las manos trae unas garras enormes, igual que en los pies, ¿no? La posición, aquí, bendito seas, manes, entre todas las mujeres, aquí ven la posición de la figura, que es muy importante. Siempre se ha especulado por algunos estudiosos que si que si es el monstruo de la tierra, que si tiene esta posición como de un sapo con sus piernas. Yo, estudiándola, llegué a la conclusión de que en realidad era una posición de parto. Algunos otros también se inclinaban porque eran en posición de parto, sus piernas abiertas, etcétera, ¿verdad? Y elementos en las coyunturas, ven ustedes, en los codos, en las rodillas, cráneos que iban adornando a la deidad. Resulta que, digamos, una vez estudiada, junto con muchas, han salido muchísimos Tlaltecutlis en varios lugares, ¿no? También aquí en Templo y demás, siempre guarda en términos generales esta posición, ¿no? Y es que ella es la gran devoradora de los cadáveres, por eso tiene esta boca descomunal, ¿verdad? Y ella, su función era comerse el bulto del muerto, el cadáver, ¿verdad? Y parirlo para que fuera a los lugares que les estaba destinado después de la muerte, ya fuera al Mictlán, ya fuera al Tlalocan o al sol, ¿no? Acompañar al sol. Entonces vemos pues cómo esta posición de parto guarda esa función. Ella devora y a la vez va a parir. En este caso también está devorando al sol, y hay imágenes en códices en que está comiéndose al sol y lo va a parir por el oriente, por donde nace el sol, ¿verdad?
y la figura está colocada en esa posición, la cabeza hacia el poniente y sus piernas abiertas hacia el oriente para poder parir día a día a Huitzilopochtli, que es el sol, pero también, aquí quizá queda más claro, pero también quien encarnaba la figura del sol era el Tlatoani, ¿no? El Tlatoani fallecido, etc. Entonces, pues ven cómo hay todo un simbolismo alrededor de estas figuras, y para que ustedes tengan una idea del tamaño, las dimensiones, ven aquí una escala humana, ¿no? Para que tengan idea. Vean, este es el calendario mal llamado calendario azteca, la piedra del sol, Coyolxauhqui, que tiene 3.25, y la enorme figura de Tlaltecutli, ¿no? Entonces, pues ahí tienen esa imagen, ¿no? Aquí, con ese escáner tridimensional, se pueden ver más o menos hasta los relieves de la pieza, de la figura, ¿verdad? Y una vez que se la levantamos y la trasladamos al interior del museo, aquí donde pueden verla, se pudo excavar debajo de ella y a los lados, ¿no? Yo encomendé toda esta labor a Leonardo López Luján y todo su equipo. Entonces ellos empezaron a excavar muy cuidadosamente, en fin, y fueron apareciendo materiales, ¿no? Entre ellos, vean ustedes estos, creo que todavía están exhibidos aquí junto a Tlaltecutli, que son cuchillos de sacrificio ataviados como el dios Ejecat, el dios del viento, ¿verdad? Y ataviados con concha, con oro, pelos de animal, en fin, ¿no? Pero también tenemos en algunas de las ofrendas localizadas ahí restos de piezas, por ejemplo, de oro, como estas que vemos aquí, cascabeles de oro, igual, de la 125, y aquí ven cómo entra todo un equipo. Yo siempre lo he comparado con un quirófano, ¿no? En donde está el material que se va a excavar o el señor al que se va a operar, ¿verdad? Y están los diversos especialistas ahí, desde la enfermera que pasa al instrumental, el cirujano principal, el clorofo ese que te duerme. Entonces, vean ustedes ahí cómo está preparado, cómo se prepara el lugar, ¿verdad? Con estos elementos, tablas y demás, y el equipo que va a intervenir, ¿no? Ahí están restauradores, ahí están arqueólogos, en ocasiones los biólogos, en fin, para ver qué es lo que se está encontrando. Y vean ustedes, por ejemplo, la ofrenda 126 es una ofrenda de cerca de 2x1, ¿no? En el que se encontraron, bueno, una cantidad enorme. Aquí tienen un pico de pez sierra, por ejemplo, con sus piquitos aquí a los lados, ¿verdad? Hay corales como los que vemos aquí, hay piezas de copal, hay piezas de cerámica, una cantidad y una animalería, un bestiario impresionante. Cada cosa colocada en un lugar específico. No era nada de que llegaba el sacerdote, a ver, una tortuga, aviéntala, a ver dónde cae. No, tenía un lenguaje. O sea, hay una disposición tanto en lo vertical como en lo horizontal, ¿no? Entonces, todo eso lo cuidaban mucho porque llevaba todo un contenido, ¿no? Aquí ven, en la 126, esa ofrenda, por ejemplo, nuevos materiales de madera, ¿no? Esas serpientes de abajo, mascaritas, rostros, ¿no? De la ofrenda 130, unos sahumadores policromados, como los que ven aquí. Otra investigación que se hizo en aquel momento, aunque ya se conocía algo, pero fue la policromía de la Coyolxauhqui, en donde se metieron hasta el intersticio de la piedra con lupas para ver los restos de color, los tonos que habían conformado estas figuras. Y luego, con el programa de arqueología urbana, también empezaron trabajos aquí enfrente, digamos, detrás de Catedral, en la calle de Donceles 97, donde se pudo encontrar por parte de Raúl Barrera y su equipo, vean ustedes, por ejemplo, piezas como esto, es parte de un ave grande, ¿no? Donde tiene un glifo acá en su cola y luego su garra totalmente encogida, sus plumas y demás, ¿verdad? Y el programa de arqueología urbana luego intervino con gran éxito
frente al Templo Mayor, donde encontró un gran piso que ustedes observan allí en el centro, pero algunas de las losas, como también se observa, ¿verdad?, tenían figuras, ¿no? La mayoría de ellas son serpientes, como pueden ver aquí, ¿verdad? Un prisionero, una orejera parecida a las de Coyolxauhqui, en fin. Parece ser que este piso, que está del lado de Huitzilopochtli, es una remembranza del mito en que Huitzilopochtli va a vencer a su hermana Coyolxauhqui. O sea, el sol, Huitzilopochtli, va a vencer a la luna Coyolxauhqui, ¿no? Entonces ahí vemos elementos relacionados con esto. El lado de Tlaloc es otro universo, es otra cosa, ¿verdad? Pero esto aparece precisamente del lado de Huitzilopochtli, ¿no? Lo que ha venido a confirmar algo que yo vengo señalando desde el principio, bueno, casi desde el principio del proyecto, que es que el Templo Mayor está conformado por esas dos partes, ¿no? Tlaloc y Huitzilopochtli, y que cada una de esas partes es una montaña sagrada. Otros investigadores, por ejemplo, brillantísimos además, como Alfredo López Austin y Leonardo mismo, Leonardo López Luján, plantean que es un solo edificio el Coatepec. Yo digo no. Yo creo que el mexica se encargó muy claramente de dar a entender los dos lados, los dos cultos, los dos tipos de sacerdotes, los colores. Inclusive Leonardo hizo una investigación muy interesante de los colores de un lado y otro del templo, en donde vemos claramente cómo los colores también diferenciaban, ¿no? Una parte es la parte ígnea, con amarillos, con rojos del lado del dios Sol, de Huitzilopochtli, y la otra predominan los azules, blancos, etcétera, del lado de Tlaloc, ¿no? En fin, este piso también pues vino a, digamos, a ayudar pues en esa idea de que son dos montañas sagradas que chocan entre sí. Además, este concepto de las dos montañas está presente en la historia mexica, ¿no? Tan solo les recuerdo una de ellas, que es como para ir al Mictlán, ¿verdad?, se tiene que atravesar dos montañas que están chocando entre sí, ¿no? Y el Templo Mayor es el eje por donde se entraba al Mictlán, ¿no? Pero en fin, esas son ya discusiones. Entre otros de los trabajos más recientes está el Cuauhchicalco. El Cuauhchicalco es un edificio muy especial frente al Templo Mayor, ¿verdad?, que era el lugar donde, según algunas fuentes, se enterraba o se enterraron algunos tlatoanis, Axayaca, Altizo, Cahuizo, etc., ¿no? Entonces, se excavó tanto del lado que tiene bajo su control Leonardo como del lado de Raúl Barrera. Entonces ven ustedes aquí el edificio circular, cómo se encontró. El edificio da vueltas, es un enorme círculo de más o menos 16, 17 metros de diámetro, imagínense el tamaño, ¿no? Entonces se ha estado excavando en diferentes partes, tiene sus adornos muy particulares. Vean ustedes aquí las grandes cabezas de serpiente, ¿verdad?, que decoran el Cuauhchicalco. Algunos de los enterramientos que se encontraron por parte del programa de arqueología urbana, ¿verdad?, también en cierta forma asociado al edificio y demás. Y ahora rápidamente, ya para culminar, después de 40 años, obviamente que no nos hemos estado rascando la panza, maestros, sino que obviamente todo esto que yo les he dado una pequeña muestra ha sido el conjunto de muchas personas de muchas especialidades que ha ido dando frutos. ¿A través de qué? Pues de conferencias como estas, o de publicaciones también, o de exposiciones. Entonces, dentro de las publicaciones, eso siempre me preocupó mucho desde que empezó el proyecto hace 40 años, el que se publicara, aunque fuera una hojita, ¿no? Entonces, las publicaciones, resulta que Rodolfo Aguilar, un estudiante pasante de arqueología, se dio a la tarea de reunir todo el material publicado. Lleva alrededor de 1200 fichas bibliográficas, desde una cuartillita en que se habla del Templo Mayor hasta libros científicos, libros de divulgación, artículos, reseñas, catálogos, guías, etcétera, etcétera. Tanto hecho por miembros del proyecto como de investigadores
ajenos al proyecto, pero que tenían interés en lo que estábamos encontrando. Entonces, todo ese material, ahorita les voy a dar una visión rápida para no aburrirlos mucho, pero yo pienso, como estudioso también que soy de la historia de la arqueología, que no ha habido ningún proyecto en la historia de la arqueología mexicana, ¿verdad?, que haya publicado tanto material como el del Templo Mayor, ¿no? Entonces, aquí les van rápidamente algunos de los trabajos, algunos son colectivos, otros son individuales, ¿no? Empezamos con este libro rojo como elemento previo a quienes nos antecedieron en trabajos aquí en el área, ¿no? Entonces, como un pequeño homenaje a ellos, hicimos esta reunión de sus informes, ¿verdad?, para que se conocieran estos materiales. Y ya después empezamos con los trabajos de nuestros colaboradores, en fin. Luego también colaboraron las historiadoras con este libro que recopilaba, así como el otro, el primero, el rojo, recopilaba los trabajos previos arqueológicos, este recopilaba los trabajos de las fuentes históricas que hablaban sobre el Templo Mayor, ¿no? Aquí tenemos, pues ya empieza a trabajarse más resultados. El libro el grandecito aquí a la derecha, The Great Temple of the Aztecs, fue publicado en Inglaterra, pero por el interés que ya se tenía sobre lo que estaba aconteciendo aquí, entonces pidieron ese libro y pues tuvo allá buena acogida, ¿no? Luego salió sobre todo con 3 autores, con Johanna Broda, estudiosa del mundo mexica, ¿verdad?, David Carrasco de la Universidad de Harvard y su servidor. Luego sacamos ya joyitas como precisamente hablar de las joyas del Templo Mayor, ¿no? Entonces el título lo está indicando, ¿no? Tesoros del Templo Mayor, como haciendo relevancia de los objetos que, digamos, de gran presencia, de gran talla, de gran contenido, en fin, que se encontraron aquí. Después ya vino un librito de Leonardo con un tema muy interesante, cómo el mexica en muchos casos imitaba elementos de Teotihuacán, ¿no? Cómo Teotihuacán había desaparecido muchos siglos atrás, 7 siglos atrás o algo así, pero entonces empezamos a encontrar elementos teotihuacanos o teotihuacanoides, ¿verdad?, e inclusive en arquitectura, ¿no?, como en máscaras, etcétera, pero algunos de ellos provenientes de Teotihuacán. Inclusive el mismo Leonardo llegó a encontrar una pieza anaranjado delgado, es un tipo de cerámica teotihuacano aquí en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, pues, todas estas publicaciones, y luego vino el primer premio. Juan Alberto Román, nuestro antropólogo físico, gana el premio Juan Comas. Juan Comas había sido un gran antropólogo físico, a la mejor tesis de licenciatura, con el estudio de estos restos de niños en una de las ofrendas del Templo Mayor, ¿no? Aquí tienen esas efigies de Tlaloc que se encontraron sobre los restos óseos de esos infantes, ¿no? Luego también vinieron muchas tesis, como la de Carlos González y Bertina, sobre la escultura mezcala, ¿no?, esta del área de Guerrero, que ya luego se vio que algunas eran imitaciones, que el mexica había imitado a piezas del área de Mezcala o del área de Oaxaca, ¿no? Luego también hubo tesis de conservación, como esta de María Luisa Franco, sobre la conservación en el Templo Mayor. A ella le tocó precisamente el chacmol, el policromado que se había encontrado en la etapa 2. Luego los biólogos, vean ustedes la variedad de especialistas además que van participando, no solo arqueólogos, biólogos, restauradores, etc. Entonces aquí tenemos también la fauna del Templo Mayor, una primera aproximación que hace Óscar Polaco, ¿no? Leonardo López Luján también a su vez hace su tesis que gana el segundo premio para el Templo Mayor, o sea, el Alfonso Caso en 91, con su tesis de las ofrendas del Templo Mayor, ¿no?, que luego se traduciría al inglés, ¿no? Entonces, ay Dios, ¿dónde está esto? Aquí. También Diego Jiménez Vadillo, otro de nuestros colaboradores, hace su tesis para Inglaterra, se doctora allá con esta tesis ofrendata
la cual es publicada en México. Después viene este premio que se recibe a, digamos, a todo el trabajo de restauración que se hace de los Mictlantecutlis y la interpretación de los mismos, ¿no? Después, aunque no era miembro de nuestro proyecto, pero Alejandro Pastrana, también le publicamos su tesis, que era muy interesante, sobre el material y el control de la obsidiana, ¿no? Laura del Olmo escribe sobre una ofrenda. O sea, las tesis variaban mucho, desde conjuntos hasta una ofrenda específica o algo de la arquitectura, en fin, ¿no? También cosas de difusión como esta, ¿no? El proyecto Templo Mayor, para que las gentes tuvieran una idea. Los biólogos nuevamente aquí presentes, esta tesis fue de Fabiola Guzmán, en donde analiza un tipo de pez que se encontró en varias ofrendas del Templo Mayor, ¿no? Bertina Olmedo, arqueóloga, también publica sobre los templos rojos. María Eugenia Marín, también restauradora, hace un tomo con varios trabajos de restauración sobre piezas de Templo Mayor. Después, Leonardo López Luján gana el premio Alfonso Caso en 98 con su tesis doctoral. Esta era la tesis de él en París, doctoral, sobre el tema de la Casa de las Águilas, ¿no? Aquí tienen las soberbias figuras de tamaño natural, 1,70 de alto, ¿no? Luego, Leonardo y David Carrasco de Londres y Lourdes Cue hacen este libro de homenaje, y allí en la portada viene la única foto que aparezco trabajando, ¿no? Lo cual es lógico, no piensen mal. Miren, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue el que dirigió los grandes ataques y demás? Pues fue el general Eisenhower o el general Patton, ¿no? Nunca estaban allí en el frente matando japoneses o matando alemanes, ¿no? Sino estaban dirigiendo la cosa. Entonces, gracias a ellos, a su estrategia, se logró pues los triunfos y demás. Entonces aquí, yo también desde arriba, un poco más a la izquierda, no, métete más para acá. Entonces, no, y no tanto, sí me metía a trabajar. Bueno, y finalmente este libro, que es unas entrevistas que me hace David Carrasco de Harvard, Leonardo López Luján del Templo, sobre mi presencia pues dentro del encuentro pues de los mexicas o aztecas. Creo que estas ya son todas. Ah, no, mira, Aurora Montúfar, otra bióloga, trae aquí todos estos materiales de la flora, que como saben siempre se afecta más arqueológicamente. Jimena Chávez, que también ganó otro premio, el Alfonso Caso, en que ella publica este libro de los rituales funerarios en el Templo Mayor, en donde es realmente un aporte enorme al estudio de los ritos funerarios, y por eso se le otorga ese premio, ¿verdad? Aquí están las urnas funerarias que ella trabajó y estudió, ¿no? Luego Adrián Velázquez. Adrián Velázquez yo considero que es ahora el mejor especialista en conchas que hay en todo Mesoamérica. Es decir, él se dedicó a esto, ganó premios también, el Alfonso Caso en 2005, y ven ustedes ahí todo el trabajo. Ahí son 3 tomos, ha hecho presentaciones por todo el mundo además, porque es muy solicitado, ¿verdad? Pero se fincó en un material específico de una importancia fundamental, ¿no? Como era el de la concha. Finalmente, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, que ya más recientemente publican su libro de Monte Sagrado Templo Mayor, que es muy interesante porque tienen un gran conocimiento del asunto, aunque yo en lo particular no esté de acuerdo con eso de 1 o 2 montañas sagradas, pero ese ya es otro rollo que me lo entiendo con ellos con un tequila de por medio. Bueno, ahora sí, se acabó.